Comenzamos. Muy bien, vamos a continuar, por favor, con lo del ciclo de aprendizaje, por favor. Muy bien. Muy bien, como habíamos visto, dame un instante, vamos a irles unificando a los demás que van ingresando. Muy bien, como habíamos visto, hay pequeñas, grandes ideas que obviamente nos van a ayudar en nuestra labor como docentes. Entre esas estábamos en la que es crear un ambiente de aprendizaje seguro, utilizar diferentes tipos de ensayo y error. Aprendemos más de los errores que de los, digamos, digamos, las cosas positivas más de los errores, ¿sí? Todo error tiene algo positivo, el aprendizaje. Ofrecer retroalimentación constructiva, crear una guía de reflexión para poder ver que estamos bien, que estamos mal y seguir adelantando, ¿sí? Y por último, obviamente, habíamos hablado de la utilización de diferentes estrategias para poder dar, digamos, llegar al conocimiento con los estudiantes. Ahora sí, vamos a algo más práctico. Vamos a imaginarnos que nosotros somos profesores, estamos impartiendo lo de matemáticas y un estudiante comete un error al resolver una ecuación. En lugar de simplemente corregir la respuesta, podemos, digamos, realizar las siguientes actividades para llegar al aprendizaje con el estudiante. Primero, en la sección de experiencia, el estudiante escribe la respuesta incorrecta en la pizarra y le damos ideas para corregir el proceso. Muy bien, mira, ¿sabes qué? Este es el resultado que tú has sacado, pero si hacemos esto de otra forma, vamos a llegar a otra respuesta que puede ser la correcta. Entonces le damos una comparación de los procesos y obviamente cómo llegar a una respuesta correcta. Si es posible, le explicamos también cómo es una comprobación para poder entender de que realmente esa respuesta que sacó es incorrecta del estudiante y cuál es la correcta. ¿Sí? Segundo, vamos a una reflexión y le preguntamos al estudiante lo siguiente. ¿Qué hiciste mal? Explícame cómo razonaste para plantear el problema digamos, de esta ecuación y le damos tiempo para que él reaccione, para que él se haga más preguntas y obviamente él solito saque, ya, este es el error, ¿sí? Y obviamente ahí estamos entrando ya al periodo de reflexión, ¿sí? Después, obviamente, entraremos a la conceptualización, en donde una vez que ya el estudiante identifica cuál es el error, ya sabe cuál es el error, podríamos preguntarle a él mismo, a ver, ¿y ahora cómo lo podrías corregir? ¿Sí? Y le damos la oportunidad que a través de lo que él ha analizado y él lo que ha reflexionado, sencillamente corrige esa ecuación y explique, obviamente, cómo debería ser el nuevo razonamiento para resolver esa ecuación. ¿De acuerdo? Eso sería el periodo de conceptualización. Y por último, la aplicación, en donde sencillamente tenemos que primero atacar. A ver, ¿qué aprendiste de este error? ¿Qué es lo que hiciste mal y no lo puedes volver nuevamente a cometer? ¿Sí? Y el estudiante saca él mismo la conclusión de su reflexión, de su conceptualización, y ya no lo volverá a repetir el mismo, digamos, error en una nueva ecuación que le planteemos. ¿Sí? Y obviamente tenemos que verle los aspectos clave, que está bien, que está mal, y seguirle guiando, obviamente, para que él llegue solito a su aprendizaje. ¿Sí? Ahí ya viene nuestra labor del docente, ¿no? Como pueden ver, en todas las fases nosotros les guiamos hacia lo que queremos, que aprendan del error para que lo interioricen y no vuelvan a cometer más ese error en una nueva situación. ¿Sí? Eso sería más o menos una forma de cómo podemos aplicarle el ERCA ya en el aula, ¿no? Beneficios del ERCA y por qué yo señalo tanto los beneficios del ERCA. Por esto, mejora el aprendizaje. Los estudiantes al trabajar con ensayo y error aprenden y comprenden mejor los conceptos, ¿sí? También porque nos ayudan a fomentar algo que se llama la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues consiste nada más que buscar un aprendizaje propio, reflexionamos y de esa reflexión sacamos un aprendizaje. Esa es la metacognición. De todo lo que conocemos, de todo lo que vamos aprendiendo, sacamos nuestra propia versión
Desarrollamos una nueva habilidad y obviamente con la reflexión llegamos a un nuevo aprendizaje y lo regulamos, ¿sí? Esto es muy dado en la metacognición, especialmente cuando hay proyectos. Se utiliza mucho la metacognición y se les hace a través de una evaluación, digamos, de preguntas abiertas, nada de lecciones, sino que simplemente, a ver, ¿qué opinas sobre tal tema? En 50 palabras, explícame esto, ¿sí? La metacognición es eso de lo que sacan los estudiantes de su reflexión para mejorar el proceso de aprendizaje. Aumenta la motivación. Y aquí viene la primera parte. ¿Por qué les había dicho que nosotros podemos incluir al DUA en el ERCA? Si usted bien recuerda, en la fase especialmente de, digamos, de experiencia inicial, nosotros podemos incluirle al DUA como, primero, yendo al primer principio que era de presentar un montón de posibilidades para que el estudiante experimente o haga actividades iniciales para sacar la experiencia inicial, ¿sí? También podemos tener un montón de conceptualizaciones, un montón de formas de que damos, que ellos representen o que conceptualicen, digamos, el aprendizaje. Y más para la aplicación, va a haber un montón de formas de calificarle en la aplicación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente instaurar en el ERCA, en el proceso, en el metodológico, sencillamente incluirle las actividades que vayan cruzando con el DUA. ¿Sí? Ya cuando hagamos la planificación, vamos a ir viendo cómo el DUA se va incluyendo. Nosotros ya hacíamos esto con el ERCA, solo que ahora nos exige que sea más claro el ministerio. Entonces, ¿cómo es más claro? Supongamos, ponemos una actividad en nuestro ERCA y le ponemos un acápite manejado por colores. Ya vamos a ver qué colores nos sugieren para poder obviamente ver qué tipo de, digamos, de conocimiento nosotros vamos a utilizar como estrategia más que todo para los estudiantes. ¿Sí? Como habíamos visto. Y el objetivo es esto, que los estudiantes sean fuertes de dentro hacia afuera, algo que nos falta muchísimo en la educación. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que hemos terminado esta fase de un recorder rapidito de lo que es el DUA, es el ERCA, y cómo podríamos incluir a los dos, combinarles a los dos para hacer una planificación más efectiva y al estilo DUA, podemos ya comenzar a revisar los primeros documentos, los cuales obviamente van a ser los siguientes. A ver, ayúdeme por favor, Kevin Calderón, si puede encender el audio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Tenga la bondad, señor Calderón, ayúdeme con lo siguiente. Ayúdeme con su opinión sobre esto del ERCA. ¿Será importante para usted ahora que ya más o menos tenemos una visión más, digamos, ampliada de lo que es el ERCA y lo que es el DUA? Dígame. Claro, porque usted explicó igual que entendí que es un modelo didáctico basado en cuatro fases del aprendizaje, como es la exploración, la Ujú. reflexión, conceptualización y aplicaciones, que se busque enfocar en los estudiantes. Listo. El ERCA se está utilizando especialmente en estos últimos 5 años. Desde el 2016 más o menos se inculcó ya la utilización del ERCA por ese motivo. Podemos incluir un montón de actividades, ¿sí? Ya vamos a ir viendo ya con una planificación, donde podemos ir poniendo ciertas o cuáles actividades que nos van a ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, señor Calderón. Le agradezco. Si me ayuda encendiendo el micrófono, Paola Cabezas, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Por favor, Paola Cabezas, ¿me ayudas, por favor, con tu opinión? ¿Se te ocurre alguna actividad para presentarle el conocimiento nuevo a los estudiantes? Algo que se te ocurra lo más loco, lo más, digamos, fuera de este mundo, pero que podría resultar si es que lo aplicamos bien. Dime, por favor. Como usted dijo, profe, rapeando, tal vez, Ujú. Sí, ¿no? Los chicos les así. gusta el rapear. Claro, los Ujú. jóvenes de ahora están así, Ya, rapeando, escuchando ¿en qué música. materia podrías saber utilizar esa herramienta así que ellos que utilizamos rapear una canción como ejemplo? ¿En qué materia podrías utilizarla?
Mm, en ciencias naturales. Ya, los elementos químicos, ¿sí? Ujú. Es algo que son palabras que no se usa cotidianamente y el estudiante se confunde mucho. Muy bien, le agradezco. Vamos, ahora sí a lo siguiente. Como les había dicho, les voy a presentar uno de los libros gordos de Petete que yo sé decir, nuestra Biblia del docente, ¿sí? En donde obviamente nosotros podemos observar es el currículum priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas digitales y socioemocionales. Aquí es donde viene y el do. Estos ámbitos, estas competencias de comunicación, competencia de lógica matemática, competencias digitales y las socioemocionales que en este último año se vio la necesidad de incluir. ¿Por qué? Por la fragilidad emocional que tenemos, que tienen los estudiantes. Y yo diría que hasta los padres de familia tienen esa fragilidad emocional que la transmiten a los hijos y obviamente ahí es un problema ya para la docencia, porque no podemos aplicar todas, digamos, las reglas firmes, la disciplina y obviamente, digamos, el nuevo aprendizaje que amerita disciplina y un camino, ¿sí? Entonces, fíjese, como ejemplo, aquí está este currículum priorizado, el cual es de la educación general básica, subnivel superior, es decir, octavo, noveno y décimo básica de educación general. Sí, lo que sería antes el primero, segundo y tercer curso, es decir, el cambio de la escuela en octavo hacia la secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien, quiero ir analizando con ustedes este documento porque así hay para todos los niveles. Hay para el nivel medio, para el nivel inicial, en donde nosotros tenemos que ir viendo, leyéndolo, interpretándolo, utilizando lo que necesitamos según los temas. Como ejemplo, mire, aquí está obviamente la educación subnivel básico, tenemos la introducción, en donde este documento nos tiene las situaciones legales del currículum priorizado en base de lo que es la Constitución de la República, ¿sí? Tenemos las características de desarrollo del currículum priorizado en énfasis en competencias, ya sabemos que son cuatro competencias ahora. La competencia comunicacional, la de lógica matemática, la digital y la socioemocional. Tenemos aquí también detallado cuál va a ser el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, a lo que apunta todo el proceso en la secundaria. Y obviamente está organizado por áreas de conocimiento, es decir, que aquí nos van a dar para las del tronco común todas las destrezas, los objetivos y todo lo que necesitamos para planificar, ¿sí? Entonces, si es por áreas, nosotros sabemos que el tronco común, ¿cuál es? Ciencias naturales, matemática, idioma extranjero e inglés, lengua y literatura, ¿sí? ECA y educación física. Sí, son las materias que literalmente tienen un puntaje cuantitativo, es decir, por números, ¿sí? Y obviamente también tenemos cómo se aplica o nos dan recomendaciones para aplicar este documento en este caso, a las competencias comunicacionales. Ojo, es el mismo currículum de 2016, solo que en el currículum de 2016 había lo que eran las destrezas con criterio de desempeño óptimas y las optativas, le decía. Es decir, que había unas óptimas o del tronco común que tenían que de ley ser dadas. Esas fueron las que quedaron aquí. ¿Por qué razón? Le hicieron este reajuste después de lo que fue la pandemia. ¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Porque se dieron cuenta que el retroceso educativo fue bastante alarmante para los estudiantes. No había los recursos de, digamos, tecnológicos. El internet es pésimo aquí en el Ecuador. Hay horas picos que sencillamente se traba o incluso el video ya está de TikTok ya se queda. ¿Sí? Entonces, todo eso contribuyó a que ya solamente las destrezas básicas se quedasen en este documento. ¿Sí? También nos dan, miren, aquí tenemos a lo que es la flexibilización y autonomía en las instituciones educativas para implementar este currículo. Le dan la potestad y la autonomía de que nosotros podamos escoger, según los temas que vamos a tratar en octavo, noveno y décimo, lo que vamos a dar. ¿Dónde hacemos eso? En el trabajo en conjunto por áreas, en el caso de la secundaria. Y si es digamos, en los niveles escolares, sencillamente estos niveles son los que manejamos con un documento muy similar en donde ya está por año básico qué es lo que tenemos que utilizar y qué no.
tenemos las orientaciones pedagógicas, los mapas curriculares del subnivel superior, que son unas grandes planchas que ya vamos a ver que están desde en este caso de octavo, noveno y décimo. Cuáles son las destrezas, los criterios de evaluación y los indicadores que echaremos de mano para poder obviamente entender o utilizarlos según el tema que tengamos. Y también por último tenemos lo que es la bibliografía. Obviamente es un documento oficial, ese está colgado en del Ministerio de Educación, es el último que se hizo de currículum y obviamente tenemos aquí toda la cuestión legal. Fíjese, lo que dice la Constitución de la República, clarito, en esencia, todas las personas a lo largo de su vida tienen el derecho a la educación. Punto, eso es lo que nos dice el artículo 26. Nosotros no podemos excluirle, no podemos sacarle, y ahí viene desde la Constitución. Lo que ya no podemos hacer, lo que antes eran las expulsiones de los colegios. Por más que sea un chico tan desastroso, él tiene derecho a la educación. A veces es bueno, pero en su mayoría y en la practicidad, yo he visto que es, digamos, contraproducente, porque al no haber una consecuencia tan drástica, los jóvenes no rectifican, no aprenden del error. El artículo 343 del Sistema Nacional, donde nos dicen que la finalidad de desarrollo y las capacidades y potenciales individuales y colectivas de la población, ¿sí? Se posibilitan con aprendizaje, utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. Sistema Nacional de Educación está muy claro que es intercultural, es diversificado, es inclusivo, ¿sí? Respeta las lenguas ancestrales, la lengua general que todos manejamos y obviamente el respeto a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Eso es lo que nos dice en la Constitución. De eso nace la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, que se reformó en el 2021, que la única reforma que hizo fue ordenar de tal artículo a tal artículo sobre, digamos, estudiantes, de tal artículo a tal artículo habla solo de docentes. Antes estaba todo, como quien dice, disperso. Aquí ya está más ordenado. El artículo 2 y el artículo 3 literal H, dice, garantizar el derecho de las personas a la educación de calidad y calidez, pertinente, adecuado, contextualizado, actualizado y articulado en todo el proceso educativo, en los sistemas, niveles, subniveles y modalidades que incluyen evaluaciones permanentes, asimismo que garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo. Fíjese, volvemos a redundar en lo mismo. El proceso educativo, el centro, ¿quién es? Es el estudiante. ¿Sí? Y obviamente, nosotros debemos entender que la LOEI y la Constitución son, digamos, la carta máxima que tenemos nosotros que respetar e incluir. Ahora creo que ha quedado más claro por qué razón ahora ya no hay la figura de las expulsiones, ¿no? Antes recuerdo era que si un estudiante daba problemas una vez, dos veces, tres veces y a la tercera vez, tenga muchas gracias su carpetita, vaya y busque colegio. Debido a estas cuestiones de legales, ya no podemos hacer eso, ¿sí? Porque el estudiante tiene derecho, toda persona, a ser educado. Muy bien, aquí mire lo que hablan las competencias comunicacionales. ¿Qué es lo que busca estas competencias comunicacionales? Que haya una comunicación efectiva. Es el típico juego del teléfono descompuesto. Así lo entendemos. Nos viene una información que nos cuenta el uno, nos cuenta el otro, sigue aumentando, sigue menorando. Y total, el conocimiento que queríamos transmitir ya llega totalmente deformado y fuera de contexto. Esto es lo que busca las competencias comunicacionales, que aprendamos a comunicarnos efectivamente y positivamente. ¿Sí? Las competencias matemáticas. Duela a quien nos duele. Aunque nos guste o no nos guste la matemática, es algo que nosotros necesitamos y lo utilizamos a diario. Si queremos poner nuestro emprendimiento de venta de empanaditas, si no manejamos una lógica matemática, nos tumban, nos quitan literalmente todas las ganancias, salimos en contra en vez de salir ganando. Así que la matemática es un mal necesario que tenemos que aprender a manejar. Las competencias digitales, hoy más que nunca, hay un montón de inteligencia artificial, hay un montón de aplicaciones, hay un montón, digamos, de conocimiento. Y se ha vuelto tan fácil ahora investigar que si tú sabes y manejas y eres un poco curioso,
Sacas las investigaciones que a veces ni científicos lo lograron. Sí, pero ahora más que nunca hay mucho conocimiento. Lo que está de hacer es ahora clasificar y producir y crear cosas nuevas. Esa partecita que parece tan simple es muy complicada y eso busca también este currículum. Las competencias socioemocionales, la habilidad, el conocimiento y la capacidad de nuestra actitud, de comprendernos, de expresar y regularnos ante los problemas emocionales, ante el bullying, ante las distintas situaciones que se nos están dando en la actualidad. ¿De acuerdo? A hoy más que nunca, las competencias socioemocionales son muy básicas. Así consigue los mejores trabajos. Si usted se ha dado cuenta, cuando uno va a solicitar un trabajo al que va tímido, por más que sea un genio, no le van a dar el trabajo. Pero a una persona que es despierta, es proactiva, sabe manejarse con los distintos estratos, con los distintos niveles, tiene muy buena conversación. Obviamente ellos son los que más fácil consiguen los trabajos, ¿sí? Y los mantienen porque tienen esa muy buena relación, eso, el manejo emocional muy avanzado, ¿sí? Eso es lo que buscamos en los estudiantes. Qué difícil que es ahora plantearles una exposición. Unos exponen bien, otros se les ganan los nervios. Y es algo básico, es algo que nosotros necesitamos aprender a hablar en público. Es algo que necesitamos para todo, para toda materia y obviamente para aprender también. Mire, cuatro competencias, ¿no? No se olvide, comunicacionales, lógicas matemáticas o matemáticas, las competencias digitales y las competencias socioemocionales. Son las cuatro que el ministerio nos pide que ayudemos a formar a los estudiantes. El perfil de salida del bachiller ecuatoriano. ¿Qué es lo que busca del bachiller ecuatoriano? Que sea una persona emprendedora, que sea un ciudadano del mundo, digamos, global y que aprenda a manejar e interactuarse en cualquier nivel y estrato. Sí, eso es lo que nos piden sencillamente el perfil del bachiller ecuatoriano. Y dentro del manejo tiene que ir también a cuestión teórica, pero lamentablemente con tanta situación, tanta permisividad, si hay estudiantes que se abusan de eso y al momento que van a las universidades, ahí viene el problema, ahí viene la cruda realidad y ahí es donde tenemos que trabajar con los estudiantes. Todo lo que parece que no nos va a servir en este instante, sabemos muy bien que en la universidad, en cualquier nivel, lo retomaremos y si no entendemos, va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Mire, le han dedicado una sigla. Esta, digamos, de este símbolo, este logo, digamos, como podríamos ver, es como una viñeta del cómic, de diálogo, en donde está una C grande de color azul, es la competencia comunicacional. CM2, facilito, competencia matemática. La D en una pantalla, competencia digital, y este logo CS, competencia socioemocional, en donde sabemos que todo es cíclico y así es la sociedad. Todo da la vuelta, ¿sí? A esto le anexaron a la destreza esta competencia, ¿sí? Nos dan ya con esto una sugerencia de lo que podríamos hacer o evaluar utilizando estas competencias, y ya vamos a ir a ver eso. Sí, muy bien, bueno, esto es el mapa curricular, y mire, aquí comenzamos. Tenemos el primero que es la área de lengua y literatura, en donde tenemos los objetivos de área por subnivel. ¿Cómo escogemos? Tenemos que valernos en los libros que ya están digitalizados y buscarlos. Había un compendio de la teoría que se daba, un libro gordote que se le dio hace el año pasado nada más a los estudiantes, que sí era pesado, pero si lo utilizábamos bien ahí tenían toda la teoría. No era perfecto, no es perfecto ese libro. Tiene fallas, pero ahí viene, digamos, la sapiencia y la habilidad del docente de coger ese material, por lo menos utilizar los temas y poner nuestro aporte, nuestro conocimiento, nuestras sugerencias y nuestras prácticas y nuestros instrumentos para poder trabajar. Mire, el objetivo de área por su nivel que va en la planificación en la parte de arriba, aquí está. Simplemente tenemos que ir escogiendo cuál es el que se enlaza al tema que vamos a dar en octavo, en noveno, en décimo, en segundo, tercero, cuarto, quinto de bachillerato. Necesitamos obviamente escoger según el tema que necesitamos. Va a haber objetivos, como ejemplo, mire este.
Utilizar los recursos que ofrecen las TICs para desarrollar actividades de escritura, literatura y no literaria en colaboración con los demás, en una variedad de entornos y medios digitales. Fíjese, esta aplicaría para todo, ¿sí? Porque todos utilizamos TICs ahora. ¿Qué son los TICs? La tecnología implementada para el currículum. Nada más. Proyectores, aplicaciones, digamos como el EducaPlay, un montón de aplicaciones que nos podemos utilizar para que obviamente el conocimiento llegue de mejor manera al estudiante. Muy bien, fíjese, aquí vamos a eso. Aquí está el criterio de evaluación. ¿Cómo lo pusieron? Miren, aquí está la destreza. Como ejemplo, fíjese, LL, lengua y literatura. Del bloque curricular 4 y el 1.1, ¿sí? El número que se maneja. ¿Qué nos dice? Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Fíjese aquí, dice CS. ¿Qué tipo de competencia será? Digamos, una competencia socioemocional, ¿sí? CS, socioemocional, ¿de acuerdo? Entonces, mire cómo vamos concatenando con la destreza. Si nosotros sabemos que vamos a hablar sobre la escultura escrita del desarrollo histórico y social de la cultura de la humanidad, que es un tema que se da, si no me equivoco, en octavo, pues lo tomamos y lo vamos utilizando. Acá está el criterio de evaluación. Si el criterio de evaluación, por haber razones, no cumple o no cubre con todos los temas que nosotros necesitamos, podemos echar de mano del indicador de evaluación. ¿Sí? Es decir, nosotros escogemos lo que nosotros necesitamos para nuestra planificación. Sí, vamos a otro. Mira aquí, hay un combinado. El LL421. Utilizar recursos. Fíjese cómo va cambiando. Aquí está más claro. Bloque 4, sección 1, el número 3, el número 1. ¿Sí? Y vamos obviamente utilizando lo que necesitamos. Fíjese aquí, utilizar recursos de la comunicación oral en el contexto del intercambio social, construcción de los acuerdos y resolución de problemas. Aquí vamos a ver una competencia socioemocional y también una competencia, digamos, de comunicacional. ¿Sí? Comunicación. Son las dos cosas que se va a manejar y se sugiere que, digamos, enseñemos al estudiante. Y fíjese acá, también en los indicadores está eso. Si queremos nosotros trabajar lo socioemocional, nos piden que usemos este indicador de evaluación, en donde explica la influencia de las variaciones lingüísticas, sociales y situacionales del Ecuador en las relaciones sociales. Fíjese, y ya está adaptado, es decir, fue subido o bajado el nivel de este indicador. ¿De acuerdo? Por eso se tiene referencia. ¿Cómo sabemos que se ha agregado así o se ha disgregado algo? Por esto, tiene que estar referencia tal a tal, digamos, destreza o indicador. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí también miren, tenemos más, digamos, competencias comunicacionales. Aquí mire, hay una lógica matemática. ¿Cómo? Lógica matemática en lengua y literatura. Pues sí, puede parecer el caso. Como ejemplo, en la LL421, utilizar recursos de la comunicación oral en el contexto del intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de problemas. ¿Dónde iría la parte lógica matemática? Aquí nos sugiere, mire, cuando vamos a construir acuerdos, soluciones de problemas y evaluamos el impacto en la audiencia. ¿Cuándo? En estadística. Aquí ya podemos tener unas bases, digamos, mínimas de lo que es estadística, para poder sacar, digamos, un enfoque global de lo que estamos nosotros expresando, qué tan efectivo llegó al público. ¿Sí? Fíjese cómo se va concatenando todo. Es decir, ya están aquí las destrezas y todo. Vamos a otra materia. Mire, aquí está la infallable ciencias naturales. Aquí están todos los objetivos. Aquí está una destreza. A ver, dice esta destreza de ciencias naturales, la del bloque 4, la uno y obviamente de la destreza 7 se ha escogido. ¿Dónde están en orden esto? En el libro más gordo y grandote, que está el currículum, digamos, general, del que le digo que es del 2016. De ahí sacaron esto. Y solo escogieron
las que necesitaban para este año, es decir, el priorizado, como quien dice, currículum priorizado. Solo lo estrictamente necesario. Quiere decir que todo lo que está aquí usted lo va a utilizar, sea en octavo, noveno, en décimo, sea en, digamos, en segundo, tercero y cuarto, en cuarto, quinto, sexto y séptimo, que es el otro nivel. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí dice que es una competencia matemática. Vamos a ver por qué. Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos y clasificarlos en grupos taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple vista y las invisibles para el ojo humano. Mira, aquí dice una competencia lógica matemática. También, ¿cómo se evalúa? Explica a partir de la indagación y exploración el nivel de complejidad de los seres vivos, las propiedades, niveles, datos y grupos taxonómicos dados. Como no me cubre a la destreza, tomamos de mano el indicador de evaluación. Aquí sí ya me dice, clasificar a los seres vivos según criterios taxonómicos, datos, dominio y reino, y establece relación en el grupo taxonómico y los niveles organizacionales de la presenta y su diversidad. ¿Qué es lo que nos sugiere? Que aquí podemos aplicar, digamos, algo para evaluar, se me ocurre. Si vamos a analizar a todos los seres vivos, podemos hacer una contabilización estadística de cuántos animales, digamos, hay en una área determinada, en el parque de nuestro, que está cerca de nuestro colegio, ¿sí? ¿Cuántos animales en, digamos, de la calle existen? ¿Cuántos son hembra, cuántos son machos? Si existen pájaros, si existen todo eso, y podemos ya tener una contabilización, y ahí viene la lógica matemática, ¿sí? Mira, acá en ciencias también está la, digamos, una competencia digital, que es este símbolo de color naranja con, obviamente, la competencia CD en la parte interior, ¿sí? Fíjese cómo en todas las asignaturas tiene ya sus destrezas y tiene ya, digamos, sus indicadores y sus criterios de evaluación. Mira, acá hay una de ciencias sociales, la típica. Ciencias Sociales 411. Reconocer el estudio de la historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado y nuestra identidad y para comprender cómo influyen en el mundo en el que vivimos. Miren, en este caso no hay ninguna competencia. Esta es una destreza que la pusieron para poder enlazarle con historia. Pero acá, fíjese otra, competencia comunicacional. Discutir la influencia de la agricultura y la escritura en las formas de vida y organización social de la humanidad. Nos dice que tenemos que aprender a comunicarnos de mejor manera para entender a la agricultura y a la escritura en todo el mundo. ¿Cómo la vamos a evaluar? Aquí nos sugiere ya. Podemos utilizar esta que tiene también comunicacional o esta otra que es solamente comunicacional. Nosotros escogeríamos cuál de las dos cuadra mejor con esta destreza. ¿Sí? Mira, aquí está ciencias sociales, y está para todos los niveles. Y lo que yo les sugiero, ¿sí? Queridos futuros compañeros, es que hagan lo que el profe Jaimito siempre ha hecho cuando ha sido jefe de área. Muchas veces me han criticado, mira que hay matemática, netamente. En matemática también hay competencia digital, competencias, digamos, matemáticas, lógicamente. Comunicacionales hay muy pocas en matemáticas, sí hay, las hay, pero son pocas, ¿sí? Y lo que yo les decía, les voy a sugerir lo siguiente. Ya tengo abierto ese documento, lo encontré por fin en todos mis, digamos, cachivaches. El profe Jaimito lo que hace de su asignatura es lo siguiente. Si usted se fija aquí, ¿sí? Yo me tomé la molestia de mi área, que es octavo, noveno y décimo, de coger todos los objetivos, arreglarle, tenerle listo en Word para solo control C, control V, donde vaya necesitando. Y me tomé la molestia de poner las, digamos, todas las destrezas, los criterios, las destrezas, criterios de evaluación e indicadores según los temas. ¿Dónde saqué los temas? Del libro que les digo que nos toca conseguir, que hay digital, hay que buscar, pero hay de todos los niveles. Y es los temas que se les daba a los libros antiguos a los estudiantes. Ya el libro actual, negado, es simplemente pérdida de tiempo. No nos sirve para nada. Pero fíjese cómo yo voy cuadrando según el tema la destreza y voy anexando ya el criterio de evaluación o el indicador. Y cómo voy poniendo todo ordenadamente. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente, a ver,
En octavo vamos a hablar sobre ecosistemas, relaciones tróficas, relación humano con la vegetación. Muy bien, me sirve esta. Le pongo esta destreza. A ver, ¿me sirve acá este criterio de evaluación? No, no coordina o sí coordina y vamos poniendo en nuestra planificación. Sí, fíjese, yo aquí tengo ya hecho todos los temas, áreas protegidas, evolución, registro fósil, extinciones masivas, fecha de radioactiva, reproducción humana que se da en noveno, ¿sí? Organismos patógenos, virus, bacterias y vacunas que se da en noveno, física, desplazamiento, fuerza y velocidad se da en noveno, densidad, fluidos y presión atmosférica se da en décimo, sin importar el año, simplemente por los temas. Fuerza de gravedad, noveno. Compuestos químicos, orgánicos, inorgánicos, biomoléculas, octavo. El universo, octavo. Sí, los ciclos biogeoquímicos en octavo y parte de noveno. Y el movimiento de las placas litosféricas de esos noveno. Y listo. Están todos los temas que tenemos desde octavo hasta noveno, ya con su respectivo, digamos, criterio de evaluación, con su, perdón, su destreza, con su criterio de evaluación para poder evaluar todo lo que necesitamos y también con un indicador por si acaso no cuadre en el tema que queremos hablar o plantear para la planificación. Cuando usted trabaje, le recomiendo eso. Le lleva un poquito de tiempo, pero le va a ahorrar el tiempo máximo en planificación. Yo diría que es más efectivo que cualquier aplicación de planificación, porque este es más real y está sacado de documentos legales. Bueno, tenga la bondad, por favor, si me ayuda encendiendo la cámara, necesito una evidencia para retirarnos. Les agradezco. Cualquier situación, lo que sea, por favor, les invito antes de retirarnos. Hagamos las actividades. Si Ave Razón está cerrado, digamos, pregúnteme por el grupo. Yo le abro tranquilamente. Quiero que hagan las actividades, trabajen en ellas en cuanto tengan tiempo libre. Y cualquier pregunta, lo que sea, sería ya el día lunes. El día lunes, y martes y miércoles, tenemos ya, acabaría